Existe un lugar donde la velocidad no sirve de nada si no sabes sobrevivir, donde la arena se traga a los valientes, los motores arden bajo el sol y donde cada kilómetro es una amenaza. Obviamente deduciréis que ese lugar es el Dakar, y durante décadas ha sido el mayor campo de batalla del automovilismo extremo. Allí no ganaba el más rápido, ganaba el que sabía llegar al final. Así que mientras que muchos equipos europeos llegaban con coches ligeros, potentes y súper brillantes, Mitsubishi llegó con otra idea en la cabeza. No querían ni correr más ni batir récords, nada de eso. Querían ser los últimos en quedar en pie cuando todos los demás ya se hubieran rendido. Y así nació una de las leyendas más silenciosas y demoledoras de la historia del París-Dakar. El Mitsubishi Pajero, una bestia que no hacía ruido, pero que dejaba un rastro imborrable en el desierto. Mientras que todos querían correr, Mitsubishi decidió no romperse. Este vídeo no alude solo a la historia de un coche, trata de la historia de una filosofía de ingeniería, de una marca que entendió que en el Dakar no ganaba quien aceleraba más, sino quien sabe qué romper y cuándo no hacerlo nunca. ¿Cómo se fabrica un coche así? ¿Cómo se construye un arma pensada para durar cuando todo lo demás se desmorona? Bienvenidos familia, porque hoy vamos a descubrir cómo Mitsubishi creó el vehículo más fiable que haya visto jamás el rally más brutal del planeta. Cuando Mitsubishi aterriza en el Dakar lo hizo sin promesas. Durante la primera mitad de los años 80 se presentan con pajeros L040 de serie ligeramente modificados, sin alardes, sin aspiraciones grandilocuentes. Pero lo que parecía un equipo más traía otra mentalidad, como se ha anticipado. No ganar hoy, pero aprender para mañana. Y estas primeras participaciones fueron una escuela brutal. Cada avería, cada abandono, cada tornillo que se soltaba era una lección que los ingenieros japoneses registraban y corregían. Y en lugar de obsesionarse con correr más, que es lo típico en las carreras, ¿no? Todos sus esfuerzos estaban enfocados en romper menos piezas. Entonces, a finales de los 80, la estrategia da un giro decisivo. Una alianza con Rally Art Europa, la cual aportaba la experiencia directa de los raids africanos. Esa mezcla entre la meticulosidad japonesa y la intuición europea generaba algo nuevo, algo muy fresco. Un equipo metódico pero adaptable, frío en la planificación y rápido en la reacción. Ya no era solo una marca japonesa, era una mentalidad europea con disciplina oriental. Y cada nueva edición del Dakar era una prueba real. Probaban, ajustaban y corregían hasta que poco a poco dejaron de romperse. Y aunque aún quedaba cierto camino por recorrer hasta la victoria, ya eran uno de los equipos que más lejos llegaban sin sufrir el yugo de las averías. Y eso, amigos míos, en el desierto vale más que cualquier caballaje, os lo aseguro. Antes de convertirse en mito, el Pajero aún llevaba matrícula, era un coche real, de calle, de los que podían aparcar delante de tu casa, pero con la mirada puesta ya en el horizonte africano. Mitsubishi no llega al Dakar queriendo ganar, como os he dicho, llegó queriendo entender. Porque para dominar en el desierto primero hay que escucharlo, hay que escuchar cómo se rompen los demás. Así que, en 1983, los japoneses se plantan por primera vez en el París-Dakar y lo hacen con un Pajero SW, la versión corta, y apenas estaba reforzado. La estructura era todavía de chasis de largueros, robusta sí, pero sin sofisticación, y la carrocería apenas había recibido algunos añadidos, las planchas de protección, un par de soportes extras y una jaula de seguridad adaptada. Eso sí, todo montado con una precisión enfermiza, todo muy pulcro. El motor inicial, fijaros, era un 4G54 de 2.6 litros, un bloque gasolina sencillo pero resistente, que luego fue sustituido por el 3.5 V6 6G74, aspirado. No era una planta de potencia magistral, pero sí era un corazón que no desfallecía ni a 50 grados ni entre tormentas de arena. Frente a los prototipos europeos turbo y con chasis más ligeros, este Pajero inicial era más pesado, sí, pero no más torpe, era simplemente más duro. Las suspensiones combinaban el eje rígido trasero con doble horquilla o barra de torsión delantera, una fórmula pensada para aguantar castigo pero sin ceder alineación ni geometrías. Todo era siempre elegido, como veis, y elaborado en torno a la fiabilidad. Y eso se notaba, porque el coche no volaba entre las dunas, pero siempre aparecía al final de cada etapa.
Y es que durante aquellos primeros años Mitsubishi no ganaba titulares, ganaba kilometraje. Aprendía en cada abandono, documentaba cada rotura y volvía con un tornillo nuevo en el sitio exacto. Esa obsesión dio sus frutos en 1985, cuando Patrick Zaniroli, acompañado de Jen da Silva, llevó su Pajero SW hasta la victoria absoluta. Fue la primera vez que un coche japonés ganaba el Dakar, y no fue por velocidad, insisto, fue porque nunca llegó a romperse. Así que, como os digo, este fue el punto de inflexión, el momento en el que el Pajero dejó de ser un japonés con suerte para convertirse en una amenaza mecánica, una amenaza real. Y a partir de entonces, cada evolución nacía de lo aprendido, de las etapas anteriores. Y esa mentalidad fue la que dio inicio a la leyenda. Y entonces llegó 1997, y aquí nació un todoterreno con identidad de calle, pero con espíritu de depredador. El Mitsubishi Pajero Evolution, un especial de homologación limitado a 2.500 unidades que parecía un vehículo civil, pero cuya fisionomía guardaba un secreto. Estaba fabricado para devorar los desiertos, concretamente. Primero, el motor era un V6 de 3.5 litros y unos 275 caballos aproximadamente. Partíamos en este caso de la mítica serie G de Mitsubishi, presentada con una configuración en V a 60 grados, que era precisamente un ángulo cuidadosamente seleccionado para garantizar un equilibrio interno sin necesidad de ejes de equilibrado adicionales. Es decir, era un diseño que le otorgaba un funcionamiento suave, incluso a regímenes altos y prolongados, y eso era justo lo ideal para largas jornadas en pleno desierto. Dicho esto, delante nuestro teníamos un bloque de hierro fundido grafítico con un alto contenido en carbono además, lo que le confería una resistencia térmica y estructural crucial para las temperaturas extremas de este raid. Y las culatas además estaban construidas en aleación de aluminio, lo que no solo aligeraba el conjunto, sino que también optimizaba la disipación térmica. También esencial cuando las condiciones ambientales superaban en este caso los 50 grados. Pero lo que realmente era la joya de esta mecánica era su sistema MIVEC, Mitsubishi Innovate Valve Timing Electronic Control. Este control electrónico de alzada y cruce variable permitía cambiar el perfil de los árboles en función de la carga y del régimen, ofreciendo así un par sostenido durante las zonas bajas del tacómetro, pero a su vez con un estiramiento que mantenía la curva de potencia viva hasta las 6.500 revoluciones. Cuidado con este dato, ¿eh? La transmisión fue otra pieza militar. Era una caja secuencial de 5 marchas desarrollada junto a Hollinger y Ricardo, con diferenciales Torsen en ambos ejes y bloqueo central permanente. Esta coordinación mecánica permitía al piloto repartir fuerza al milímetro, porque adaptaban la tracción a cada tipo de terreno sin perder la eficiencia. Así que en este proyecto nada era aleatorio. Las enormes aletas abombadas no eran tampoco una licencia estética, sino que alojaban suspensiones con más de 25 centímetros de recorrido, diseñadas además concretamente, específicamente, para sobrevivir a saltos de 30 metros a velocidades de crucero. El chasis sí que seguía siendo el de largueros en este caso, pero ahora presentaba unos refuerzos tubulares soldados a medida, que eran capaces de absorber todos los impactos en microsegundos y de repartir las fuerzas sin deformarse, muy importante. La suspensión fue otro objeto de una transformación casi obsesiva. Fue diseñada para convertirlo en una máquina imparable del Dakar. Mitsubishi bautizó este sistema como ARMIE, All Road Multilink Independent Evolution. Y no era un nombre decorativo. Esa suspensión redefinía desde las entrañas el comportamiento del vehículo. Se instaló doble horquilla delante y multilink detrás, con recorridos generosos, de 240 milímetros en el eje delantero y de 270 en el trasero, pensados para absorber impactos en seco sin dejar rastro de vibraciones. Y en consecuencia, el ancho de vías también se amplió hasta los 125 milímetros delante y hasta los 110 detrás, lo que no solo estabilizaba el coche en saltos y en la arena, sino que permitía montar unos neumáticos más grandes. Pero el Pajero Evolution tenía más, no paraba aquí, porque venía bendecido con el sistema de tracción integral Super Select 4WD. Obedecía el terreno. En el interior, con un solo giro, el piloto pasaba de tracción trasera a total con bloqueo central y reductora, listo para escalar muros de arena o salir de un cráter si le daba la gana. No había electrónica histérica ni sensores dubitativos, solo engranajes, fuerza, decisión, y con el diferencial trasero Torsen, el par iba donde hacía falta específicamente. En el desierto, esto no es un lujo, era pura supervivencia. Así que con todo esto que hemos mencionado, os puedo decir que el Pajero Evolution no fue un experimento ni una edición limitada de escaparate. Fue con todas las letras
el coche de serie más radical y efectivo homologado para competir en el Dakar bajo las estrictas normas del grupo T2. En 1997 ganó con una autoridad de categoría. En 1998 firmó un primero, segundo y tercero, devastador. No se comparaba con otros, los vapuleaba directamente. Es la mejor prueba de que un vehículo de calle puede llegar a convertirse en un instrumento militar de terrenos adversos. Pero no creáis que aquí acaba todo, porque en 2002 arrancó una nueva era. Los Pajero sí que comenzaban a quedarse atrás y las victorias ya exigían una mayor pureza tecnológica. Ya hemos cambiado de siglo. Así que así nacieron los prototipos Dakar T1, los MPR-10, MPR-11, MPR-12 y MPR-13. Máquinas diseñadas sin concesiones, ya sin ningún lastre civil. Y es por eso que la carrocería ya era una extensión de esta lógica. Paneles de aluminio y Kevlar que se montaban sobre la jaula como si fueran piel y músculos, sin más función estética que la de proteger o resolver el calor y las vibraciones. Los pasos de rueda ensanchados no eran por postura, como es lógico, eran por geometrías, para albergar una suspensión de brazos dobles con 300 milímetros de recorrido y neumáticos ya de otro nivel. Y ese conjunto, mezcla de escala industrial y ciencia intuitiva, se conectaba a un bastidor con anclajes rígidos, pero no inmóviles. Es decir, la vibración se controlaba, no se eliminaba. Porque en el desierto sabemos que el control total es un espejismo, nunca mejor dicho. Así que lo importante es saber dónde ceder, y el Pajero lo hacía. Y lo hacía con elegancia técnica, para después volver a su neutral línea de ataque. Aquel nuevo chasis tubular y modulado fue clave en una filosofía, la de modularidad real. Si una pieza fallaba, motor, suspensión o grupo trasero, por ejemplo, se desmontaba sin ningún esfuerzo y sin ninguna carga emocional, ¿no? Sin ninguna presión. En el desierto sabemos que el tiempo es oro, y este diseño, que era como un reloj suizo de tornillos y pasadores, estaba calculado para volver a estar en ruta en 20 minutos como máximo. Esa concepción no era extravagancia tecnológica, como en un superdeportivo, era la manera más efectiva de garantizar kilómetros finales donde otros abandonaban. Y ahora bajo el capó se ocultaba el auténtico despliegue de precisión mecánica, porque teníamos un V6 derivado del bloque 6G74 de 3,5 litros en el MPR-10 y estaba afinado para desarrollar una potencia de en torno a los 270 caballos. En 2004 la evolución llega con un V6 de 4 litros, más elástico, más robusto y capaz de elevar el par por encima de los 422 Nm sin sacrificar nada de fiabilidad. Y después, desde el MR10 hasta el MR14, entre 2002 y 2009, Mitsubishi desplegó un arma secreta, un V6 turbodiesel de 3 litros con doble turbocompresor en cascada, desarrollado a fuego lento por Ralliart y MMSP, su división de fábrica para raids. Es un motor exclusivo para competición, no estaba disponible en versiones de calle. Entregaba 280 caballos de músculo diésel, petrolero en su estado más puro, y 650 Nm, disponibles casi desde el ralentí. Todo esto sobre bastidores desmontables, con refrigeración sobredimensionada y una arquitectura centrada en la resistencia, la accesibilidad y el servicio express. Fijaros, era todo perfecto. Y de aquí es importante esclarecer que el dominio del Pajero no se explica tan solo por el coche, se explica también por quienes lo llevaron al límite sin romperlo. Andrew Cowan abrió el camino en 1985 y con él Mitsubishi pasó de ser un experimento japonés en África a ser una amenaza real. Patrick Zaniroli lo reforzó con una inteligencia táctica brutal, y entonces no arrasaron, sino que minaron el terreno. Después, Kenjiro Shinozuka, en 1997, se convertiría en el primer japonés en ganar el Dakar. Técnica quirúrgica, cuidado extremo del coche, 0 errores, y por supuesto, victoria limpia. Jean-Pierre Fontenay, al año siguiente, aguantó casi 24 horas atrapado en dunas mauritanas. No se retiró, cavó, reparó, terminó, en general. Y ese era el espíritu. Y luego, Stefan Peter Hansel, el martillo, ganó en 2004, 2005 y 2007, con Jean-Paul Cotret a su lado. Fueron precisión, lectura y regularidad absolutas. Pero cuidado, porque detrás también estaban los invisibles, Bernard Linder y Thierry Biardot, mecánicos capaces de reconstruir medio coche bajo una tormenta de arena. No eran héroes de fotografía, eran los que hacían que todo siguiera, la sangre que bombeaba el corazón japonés. Cuando el último Pajero cruzó la meta del Dakar en 2007, el mundo del rally ride no lo sabía aún, pero acababa de cerrarse una era, un mito.
Mitsubishi se retiraba con un palmarés brutal. 12 victorias absolutas, 7 de ellas consecutivas, y con algo más valioso que cualquier título: la reputación intachable de haber construido la máquina más confiable que jamás ha pisado el desierto. Frente a nosotros no hay trofeos relucientes ni cámaras grabando, o sea, lo que queda es un ecosistema de leyendas, donde cada pajero que sigue en pie, pues porta en sus entrañas el ADN de una máquina imposible de derrotar por el desierto. Es como esa idea de fondo que decía: sal al desierto sabiendo que solo el error humano puede pararte, únicamente eso. Bueno, este capítulo va dedicado a todos vosotros, porque me lo habéis pedido infinitas veces. Y concretamente, como hace poco hice el del Lada Niva, también, del Dakar, pues ahí en comentarios pues surgió una y otra vez el pajero, dije, vuestros deseos son órdenes en este canal. Así que espero que lo hayáis disfrutado y os vuelvo a leer en los comentarios. Así que si os ha gustado, un simple like, ya sabéis, lo que puede ayudar al canal a crecer. Os dejo también el área de miembros, si queréis participar activamente para la recopilación de material, de DVDs, etc. Es tan solo €1. Bueno, no llega, son 0,99 al mes y ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis el verano, los que estéis de vacaciones, aprovechar al máximo, que el tiempo pasa, que vuela, y nos vemos, como siempre, el domingo, ¿verdad? Siempre me confundo. Creo que es el domingo, sí, a las 21:00. Un saludo, familia, gracias.